Hola, buenos días compañeros y docentes, mi nombre es Valeria Gaitán. El día de hoy les mostraremos un video acerca del Antiguo Egipto, que fue el tema que nos correspondió hacer en Juego de Roles. Buenos días, mi nombre es Jorge Montiel y me correspondió la parte de la introducción y de la pirámide social de Egipto. Y mi equipo está conformado por Mauro La Torre, y les hablaré acerca de las características del contexto social y sobre la vestimenta de las diferentes clases sociales. Buenos días, mi nombre es Darwin López, me correspondió características de la cultura y militar. Buenos días, mi nombre es Dayana Michel y les hablaré de las características sociales y las características religiosas. Soy Nelson Alejandro y a mí me correspondió dar las características según el contexto legislativo, administrativo y judicial. Hola, mi nombre es Sneider Parra y les voy a hablar acerca del contexto político. Por supuesto, este trabajo también está compuesto por su tabla de contenido, el cual está compuesta por introducción, objetivo general, objetivos específicos, características de Egipto desde un contexto religioso, político, social, económico, cultural, militar, administrativo, legislativo, judicial, también pirámide social donde aparezcan todos los grupos sociales, vestimenta de las personas según su clase social, conclusiones y finalmente bibliografía. En el año 3200 a.C. surgía una civilización que marcó la historia. Se asentaba cerca del río Nilo para que su ganado fuese pastoreando y pudiesen sobrevivir por el recurso fundamental para la vida. Logró vivir 30 siglos, donde se dio por finalizada en el año 31 a.C., dejando un legado inmortal en la vida de los seres humanos del planeta Tierra, desde sus jeroglíficos, medicinas, política y arte, hasta sus icónicos reyes. El antiguo Egipto logró que su imperio y cultura fuese un exponente para los demás pueblos. Luego de varios años e inclusive siglos, estas tierras han cautivado la atención de muchos historiadores, arqueólogos e inclusive curiosos inexpertos. Sus ciudades fueron creciendo poco a poco hasta conformarse en estados. Es por ello por lo que a una de las espléndidas costumbres de esta nación será expuesta en este escrito. Como en medio de un gran desierto, nacía el gran imperio donde fueron absolutos gobernantes de muchos territorios. El objetivo general con el cual hacemos este video es para dar a conocer las características del Antiguo Egipto con el fin de expandir conocimiento sobre esta civilización. También hay objetivos específicos, el cual es reconocer su organización política, social, religiosa y entre las ya mencionadas. Segundo, exponer de manera visual y verbal por medio de juego de roles los resultados de esta investigación. Tercera y última, desarrollar en los estudiantes una postura analítica acerca de la cultura egipcia de una manera lúdica y creativa. Como primer punto encontramos las características sociales del Antiguo Egipto. Una de sus características principales era que era un país monárquico absolutista, y como segundo, su población estaba dividida en grupos de personas con diferentes trabajos según responsabilidades para la sociedad. Las clases sociales estaban estructuradas en una pirámide de 6 niveles de acuerdo a la importancia de lo que hacían, ya fuera el faraón, los funcionarios del gobierno, los campesinos y trabajadores en niveles inferiores. Otra característica que encontramos es que la principal responsabilidad del faraón era mantener el orden universal. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Los hombres solo se podían casar con una sola mujer. Otra característica era que las mujeres ejercían cargos políticos y en diferentes momentos de la historia llegaron a ser faraonas y gobernaron Egipto. Como última característica social encontramos que el faraón era el dueño de todas las tierras que se encontraban ahí. La economía del antiguo Egipto se centraba más que todo en la ganadería y en la agricultura. Estas actividades se daban alrededor del río Nilo, en las zonas donde permanecía húmedo aún en verano, ya que la zona donde estaba ubicado el antiguo imperio egipcio es una zona bastante seca. En la agricultura se producían básicamente trigo y lino, los cuales eran elementos fundamentales para la alimentación y el comercio, ya que esto también era un factor muy importante en el antiguo Egipto, ya que a lo largo del río Nilo, el mar Mediterráneo y el mar Rojo
el imperio egipcio comerciaba sobre los productos que producían. Ellos no contaban con una moneda y los salarios que se entregaban a los trabajadores de las haciendas era en especie, los cuales se podían intercambiar por otros bienes o, si bien preferían, consumirlos para su propio beneficio. Cultura egipcia. Los egipcios tenían una cultura de adorar a varios dioses, uno de ellos llamado Ra, quien era el dios principal, pero aparte de eso tenían otros dioses. Los egipcios se caracterizaban por tener una agricultura, por basarse en la agricultura y en la ganadería. Los egipcios también tenían diversas formas de vestir, un poco con telas. También en el ámbito militar los egipcios tenían una ventaja, que tenían el gran río Nilo, que les protegía de invasiones próximas. Ellos no se basaban militarmente en conquistar otros países, sino en la defensa. También se utilizaban mucho las lanzas, los escudos y los arcos. Las 10 características según el contexto administrativo, legislativo y judicial del Antiguo Egipto. Entre las características tenemos que el gobernante era conocido como faraón. El faraón era conocido como la representación del dios Ra en la tierra, o si no, el mismo Ra sobre la tierra. Es por esto que se le consideraba como el amo, dueño y señor de todas las tierras y bienes que tenían sus habitantes. Como otro punto tenemos que el faraón era quien administraba al ejército durante las batallas que se libraban. Además de que su voz, su palabra se tenía que seguir como si fuera ley. Como otro punto tenemos que al ser considerado como un dios, podemos decir que en el Antiguo Egipto su estado estaba compuesto por un estado teocrático. Como otro punto también tenemos que, además de controlar el ámbito político y religioso, el faraón se encargaba de administrar justicia. Se le conocía también como el juez supremo, aunque actuaba tan solo en ocasiones que serían trascendentales, sobre todo el territorio. Como otra característica tenemos que Egipto estaba dividido en cepas, o como lo conocemos hoy en día como provincias o nomos en griego, con fines administrativos. Esta división se puede remontar al nuevo periodo predinástico. Los nomos eran 42 nomos. 20 nomos le pertenecían al Alto Egipto y los 22 nomos restantes le correspondían al Bajo Egipto. Entonces, resumiendo un poco lo anteriormente dicho, en Egipto la autoridad suprema era el faraón, que era el dios sobre la tierra, era un estado teocrático. El faraón tenía el poder supremo de la rama administrativa, legislativa y judicial, además de componer al estado egipcio como un estado teocrático, o sea, la palabra viniendo de un poder divino. En Egipto, como en otras organizaciones sociales importantes en la antigüedad, existía una pirámide social, la cual dividía a las personas. En el nivel más bajo se encontraban los esclavos. Por consiguiente, estaban los campesinos, artesanos, comerciantes y mercaderes. Después se encontraban las escribas. Por consiguiente, se encontraban los soldados, los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Y por último, y como más grande exponente de autoridad, se encontraba el faraón. Como ya mencionamos, la estructura social en el Antiguo Egipto estaba muy marcada. Esto se veía reflejado también en las vestimentas. El faraón, el cual está en la parte superior de la pirámide social, era el que más opulentemente vestía. Sus vestidos hechos con las mejores telas que se podían conseguir en ese entonces, caracterizado por sus franjas verticales con adornos de varios colores, bordados, y los dos símbolos, los cuales eran la representación de su poder, los cuales eran la corona egipcia y el bastón. Por debajo de él, los ricos, los demás funcionarios del gobierno y los nobles, ellos también vestían con telas de excelente calidad
pero no tan adornados y emperifollados como el faraón. Pero de igual manera contaban con adornos hechos en bordados muy bonitos. Por debajo, lo que ya son los campesinos, ellos vestían con telas simples, generalmente de color blanco, los cuales más que un adorno servían era para cubrirlos del sol por sus extensas horas de trabajo. Y los esclavos no se les permitía llevar mayor ropa y generalmente solamente cubrían su parte inferior con un trozo de tela blanca. Finalmente, se tienen en cuenta las conclusiones de este trabajo. El significativo aporte que tiene el imperio egipcio para el mundo, como sus calendarios, la importancia de asentar un pueblo a las riberas de un río como ellos lo hicieron con el Nilo, para garantizar su vegetación y cuidado de sus ganados. Segundo, los escribas fueron fundamentales para el pueblo egipcio, dado que gracias a su ingenio con la escritura es lo que conocemos hoy acerca de la existencia de esta civilización. Tercera y última, los egipcios fueron pioneros en el estudio de la anatomía humana para obtener conocimientos esenciales que han ayudado en la medicina hasta el día de hoy.